Muy buenos días, mis niños, mis niñas. Bienvenidos una vez más a Con ese Desisto. Ya sé que hace tiempo que no subo vídeo, pero bueno, las circunstancias me lo han impedido. Aparte de los estudios, pues ha venido la Semana Santa, un montón de cosas, pero aquí seguimos. Aquí vamos a seguir desvelando esos cotilleos de la corte que tanto os gustan. Y hoy ha llegado el día, ha llegado el momento. Algunos lo habéis pedido, otros no lo habéis pedido, pero seguro que también estabais deseando. Y ha llegado el momento de hablar de la gran, la inimitable, la madrastra con mayúsculas, la más malvada del cuento, la gran Isabel de Farnesio. Para los que ya habéis visto los vídeos de Bárbara de Braganza y de Luisa Isabel de Orleans, os sonarán cosas. Y para los que no lo hayáis visto o ya no os acordéis, os los voy a dejar por aquí arriba. Así que paráis este vídeo, los volvéis a ver tranquilamente y volvemos a este, donde muchas de las cosas que voy a decir, pues ya las hemos dicho en los otros vídeos porque eran bastante significativas. Pero hoy vamos a hacer un repaso general de toda su vida y de toda su historia, porque tiene traca. Isabel de Farnesio nace en Parma en 1692 y será desde luego una italiana con bastante carácter ya desde pequeña. Era hija de Eduardo Farnesio, duque de Parma, y de Dorotea, duquesa de Baviera, con lo cual había nacido en el seno de una familia bastante poderosa y que intentaba rapiñar los títulos que podía. Cuando ella era pequeña, acaban falleciendo tanto su hermano mayor como su padre, y será su tío el que se convertirá en su padrastro al casarse con su madre. Por lo que nos cuentan de aquella época, si bien con su madre no se llevaba nada bien, adoraba a su tío barra padrastro. Y como era común en aquella época, de pequeña sufrió y sobrevivió a un brote de viruela, que le dejó unas horribles marcas por toda la cara. ¿No suena de nada esta historia? ¿Verdad? A Bárbara de Braganza, pobrecita mía. Pues ni este detalle en común hizo que en el futuro sintiera la más mínima lástima por ella. Según las fuentes que cojamos, algunas nos dicen que no era demasiado atractiva, otras nos dicen que sí, que era bastante guapa. Ni siquiera los retratos son 100% fiables, porque algunas crónicas escritas nos cuentan que tenía unos grandes ojos azules y sin embargo en la mayoría de los retratos aparece con ojos oscuros. Entonces, bueno, ya sabéis que los retratos en la época se idealizaban un poquito pues para resaltar alguna característica o algún rasgo de la personalidad del retratado. En el caso de Bárbara de Braganza, pues si ya no eres guapa de por sí, pues te pondrán muchos diamantes y te pondrán otras cosas y, en fin, que era un poco el Photoshop de la época, como ya dijimos en el primer vídeo. Pero si bien no era demasiado agraciada, aunque no llegaba al punto, lógicamente, de Bárbara de Braganza, que recordemos que su propio padre dijo que sentía que de su reino tuviera que salir cosa tan fea, pues tuvo una esmerada educación como correspondía a su rango, dominaba varios idiomas, fue preparada y educada en todas las labores del hogar, como correspondía a una dama de la corte de su época, y tuvo una educación muy esmerada. Vamos, igualito que Luisa Isabel de Orleans, que pobrecita mía no tenía ni nombre, como recordaréis. Ya sea por intercesión de su tío, el duque de Parma, o por el cardenal Albertoni, finalmente consiguió casarse con el rey viudo de España, Felipe V. Recordemos, el primer Borbón que reinó en España. Sí, el que se creía rana y no tenía una salud mental apropiada, digamos. Una vez que ella llega a España, se encuentra con una serie de frentes abiertos, que realmente para ella no serán más que mosquitos en el camino. Mosquitos que hay que eliminar, lógicamente. Yo me imagino un poco a Isabel cuando llega a España, recién convertida en reina, haciéndose una lista en un cuaderno con los nombres de las personas que tiene que ir eliminando para conseguir sus objetivos. Literalmente se ha escrito: la señora era capaz de enfrentarse con el Cid campeador si hubieran coincidido cronológicamente. Creo que
Dicho esto, no hace falta explicar absolutamente nada de su carácter. Los actos hablan por sí solos. En 1714 se casa con Felipe V y automáticamente se convierte en reina consorte de España. ¿Y cuál será su primer objetivo? Eliminar a la princesa de Ursinos. La princesa de Ursinos había sido camarera y confidente de la anterior reina de España y primera esposa de Felipe V. Y digamos que ejerció gran influencia sobre esta y posteriormente sobre el rey, algo de lo que Isabel de Farnesio, antes de su llegada a España, fue advertida. Digamos que esta princesa de Ursinos era bastante poderosa, pues se enteraba absolutamente de todo y no sucedía nada en el reino sin que ella tuviese conocimiento de ello e incluso manejara un poco los hilos, por lo que Isabel de Farnesio, cuando llegó a España, lo primero que hizo fue tener una reunión muy diplomática, educada, tranquila, algo muy sereno, muy adulto. Mentira. Como el Rosario de la Aurora, vamos, que no se tiraron de los pelos de milagro, y yo estoy convencido de que se tiraron de los pelos. Pero bueno, las fuentes nos dicen que mínimo se gritaron, y el resultado fue que la princesa de Ursinos tuvo que exiliarse obligatoriamente en Francia. Por lo que, digamos que primera víctima, eliminada. Lo siguiente que hizo fue conseguir que el cardenal Albertoni, ese que había intercedido por ella y que era una de sus personas de máxima confianza, fuera nombrado primer ministro del reino. Por lo que vamos viendo ese giro de política de Francia hacia Italia, que es lo que ella quería conseguir. Pues todo lo que ella hizo realmente durante su reinado, porque además no fue una reina que se quedara bordando en su aposento, sino que fue una reina que le gustó reinar y que además tuvo oportunidad de ello, porque ya sabemos que su marido pues no estaba en sus cabales. Pues todo lo que hizo fue para que sus 7 hijos irlos colocando en los distintos tronos de Europa, incluido el de España, lógicamente, y sobre todo que recuperaran ciertos territorios italianos que ella consideraba que eran suyos por herencia. Ya hemos dicho que ella lo que quería era que sus hijos reinaran. Pero había un pequeño problemilla de por medio, y es que el rey había tenido varios hijos ya con su primera esposa, que eran los primogénitos y eran los herederos. Con la siguiente víctima que se topó fue con Luis I, el primogénito de Felipe V, que se convierte en rey muy a pesar de Isabel de Farnesio tras la abdicación de su marido. Sin embargo, la naturaleza le tenía preparada una sorpresita, y es que no llegó ni a un año de reinado porque la viruela acabó con él, por lo que otra víctima eliminada. También quedaba la esposa de Luis I, la ya conocida Luisa Isabel de Orleans, sí, la reina loca. Lógicamente, al morir Luis I, Isabel de Farnesio vio el cielo abierto y dijo: no, hija de mi vida, no, yo con un loco tengo ya bastante, que es mi marido. Bastante tengo yo con mi marido, que se cree la rana Gustavo y que le faltan las extremidades y que no se puede levantar de la cama, como para aguantar otra loca. Así que, vida mía, cógete las maletas que te vuelves por Francia. Y así fue, acabó exiliada. Otra víctima eliminada. Mientras tanto, vamos a comentar brevemente cómo era un poco la crianza de los infantes en aquella época. Porque no os imaginéis la familia amorosa, todos comiendo con todos, los niños, los padres criando a los niños. No era así. De hecho, lo normal era que ni siquiera los esposos durmieran en la misma alcoba, sino que el rey tenía su habitación y la reina la suya. Y pues se juntaban cuando se tenían que juntar. Y además, ellos vivían en un palacio y los hijos vivían en otro, con institutrices, con educadores, con sirvientes, lógicamente. Y los niños se dedicaban pues a sus hobbies, por así decirlo, y los reyes se dedicaban al gobierno del reino. Y realmente no se juntaban ni para comer. Se decía que Luis I comió en toda su vida, la verdad que larga no fue, pero bueno, en toda su vida comió 5 o 6 veces con sus padres. El resto comía en el palacio donde vivían ellos. Bueno, pues si algo pudo hacer, aunque fuera desde la distancia, fue entorpecer la educación del futuro Fernando VI.
pobrecito mío, sí, el marido de Bárbara de Braganza, que ya vimos pues que el pobrecito pues era un buenazo, que diríamos. Ya desde pequeño lo manipulaba para que no pudiera intervenir en cuestiones de Estado, no pudiera asistir ni a reuniones ni a nada que tuviera que ver con el futuro gobierno del reino, para que así, cuando llegara el momento, pues no fuera un rey preparado. Sin embargo, a pesar de todos sus empeños y de todo lo que contábamos en el vídeo de Bárbara de Braganza, que los aisló, no permitió que nadie los visitara, salvo los embajadores de Portugal, y todas las perrerías que les pudo hacer, no todo iban a ser desgracia para estos dos pobres. Y finalmente Isabel de Farnesio se queda viuda, pues muere Felipe V, por lo que lo primero que hacen los nuevos reyes es exiliarla, mandarla cariñosamente a la granja, al palacio de la granja de San Ildefonso. No os lo imaginéis en una granja llena de patos y ovejas. Y allí en la granja estuvo exiliada durante los años de reinado de Bárbara de Braganza y de Fernando VI. Pero estuvo muy pendiente a la política de su hijastro, pero sobre todo a su salud. Pues ya explicamos en el primer vídeo que nunca gozó realmente de buena salud, ni él ni su esposa. Y finalmente Bárbara de Braganza fallece, y al año fallece su esposo Fernando VI. Por lo que Isabel de Farnesio se volvió a frotar las manos, y podemos añadir dos personajes más a su lista de eliminados. Al morir Fernando VI, se corona como rey al hijo de Isabel, Carlos III, que ya se encontraba reinando en Nápoles y tuvo que renunciar a esta corona para poder tomar las riendas de la española. Y cuando viene junto con su mujer Amalia, que era una princesa polaca, digamos que su esposa no se hizo del todo a la vida en España, porque ya venía de Nápoles, estaba encantada allí en Nápoles con el clima, los palacios, el ambiente napolitano, y realmente cuando llegó a España y se encontró con una suegra de armas tomar, bastante mayor además, prácticamente ciega ya, a la cual no conocía, porque Isabel de Farnesio hacía casi 3 décadas que no veía a su hijo, porque no estaban ni siquiera en el mismo país. Entonces digamos que Amalia no se acabó de acostumbrar a la vida en Madrid. Y encima sabemos que tarifó bastante con su suegra, que es raro, ¿verdad?, que se pelearan. Por lo que Isabel de Farnesio volvió a exiliarse, pero esta vez al Palacio de Aranjuez, que era uno de los favoritos de su esposo, porque además había sido creado a la imagen de Versalles. Y sobre todo, Isabel de Farnesio ya a estas alturas del partido estaba muy mayor, no veía absolutamente nada y lógicamente, aunque tuviera carácter, pues ya no era lo que había sido en sus años mozos, cuando ella controlaba absolutamente pues todo el reino. Pero la sorpresa final nos la volverá a dar el destino cuando su nuera Amalia, a poco más de un año de llegar a España, fallece. Por lo que, aunque esta vez no, a ella ya le daba un poco igual, porque ya había conseguido su objetivo, que era que su hijo llegara al trono, se quitó a otra nuera de encima. Podemos decir que se quitó a 3 nueras, que no es moco de pavo, por lo que otra persona más eliminada. Y finalmente, en 1766, fallece Isabel de Farnesio en el Palacio de Aranjuez, siendo sepultada junto con su marido en la granja de San Ildefonso, siendo junto con su hijastro Fernando VI y Bárbara de Braganza de los pocos reyes que no se encuentran enterrados en el Escorial. A modo de conclusión, digamos que Isabel de Farnesio fue una estratega absoluta en la época, una mujer de armas tomar, que tanto para lo bueno como para lo malo no se dejó avasallar jamás por nadie y no le importó qué o quién se interponía en su camino, porque tumbaría lo que hiciera falta con tal de conseguir sus objetivos, que era colocar a sus 7 hijos en los distintos tronos, y en cierta medida lo consiguió. Consiguió que Carlos III fuera rey de España, que su hija María Ana Victoria, de la que también hemos hablado en el vídeo de Bárbara de Braganza,
se casara con José I de Portugal, el hermano de Bárbara, por lo tanto se convirtió en reina de Portugal, consiguió que otros de sus hijos reinaran en Saboya, por lo que sí que consiguió posiciones estratégicas para sus respectivos hijos, junto con territorios italianos como Nápoles, Dos Sicilias y demás, que volvió a recuperar. Ella pensaría, eso de el fin justifica los medios, bueno, ya habéis visto la lista, yo es que además me la imagino así, con la lista, con la pluma y tachando nombres. Este fuera, este fuera, este fuera. La verdad. Pero bueno, esta ha sido un poco resumida la historia de Isabel de Farnesio, la madrastra. Y bueno, ya sabéis que toda historia tiene que tener un protagonista y un antagonista. Y depende de qué lado se mire, pues Isabel de Farnesio fue ambas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribirse y le dais a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. No me enrollo más. ¡Adiós! Baby shark,